Vuelvo a iniciar, ¿no? Iniciamos. Muy buenas tardes, psicóloga. Muy buenas tardes, compañeras. Estamos aquí el día de hoy con la psicóloga Rocío. Ella nos va a apoyar con nuestro cuestionario. De antemano le agradecemos porque es un trabajo académico. Y tenemos aquí algunas preguntas de mis compañeras y de quien habla. Nuestra primera pregunta es: ¿cómo podemos evidenciar las señales de un niño que tiene problemas, que vive en conflicto y que esto no le permite tener un buen aprendizaje? Podemos evidenciar problemas en el estudiante, en el alumno o en el adolescente, mirando primero su lenguaje corporal. Nosotras como psicólogas podemos observar la postura de la persona. Ese es uno de lo inevitable. Uno mira a una persona y ve la postura, los hombros hacia abajo, la mirada hacia abajo, y nos está hablando de una emoción cerrada. Ahí podemos identificar si hay alguna emoción en este momento o viene de algo más allá. Si el alumno o el adolescente tiene una postura cerrada en parte del pecho, constantemente podemos evidenciar algo emocional, ya sea familiar, personal, y a partir de ahí podemos acercarnos al estudiante, a la persona, siempre con respeto y estimulando el autoestima. ¿Cómo podemos estimular el autoestima? Hablarles en forma, no preguntar sobre su vida personal, sino asentando que están estables, que están alegres, que están bien. No subrayar esa parte negativa, invitándole a no invadir. Esa es una parte. Si hay otras preguntitas. ¿Se entendió o expreso un poquito más? Está bien. La siguiente pregunta es: ¿cómo influye el entorno familiar en el desenvolvimiento escolar? ¿Cuán importante es que el entorno familiar sea positivo? ¿De qué manera afecta esto al estudiante? Bueno, la familia es la base, ¿no?, de cualquier persona, ¿no?, de un individuo en la sociedad. Es la célula, ahí se forma. Entonces, si nosotros, acá en Argentina, popularmente se dice absorber o mamar, ¿no?, porque uno, pues nuestra madre, el hogar, la familia, y absorber las emociones, las prejuicios, creencias sociales, todo nace en el vínculo familiar. Entonces es muy importante que ese vínculo sea afectuoso, de apoyo, de amor. Si este vínculo se mueve, se tambalea, ¿no?, como una base, influye mucho sobre la persona. Si los padres, la madre, los abuelos o las personas que viven con la persona, con el estudiante, con el alumno, tienen prejuicios sobre el que dirán, sobre la comida, sobre la forma del cuerpo, eso va a influir. Y ese niño, ese joven va a salir con esas creencias al ámbito escolar y va a mirar no desde su propia percepción, sino desde una percepción ya aprendida en el hogar. Por eso es importante que inclusive antes que los niños vayan a la escuela, haya reuniones de padres, para conocer un poco el ambiente en que ese niño se rodea. ¿Qué piensan los padres? Tenemos padres conflictivos,
necesitan de repente que poner límites, porque toda con la violencia, entonces los padres y madres necesitan que el límite es poner la mano y que gritar o defenderse desde el afuera. Y como psicólogas vamos a aprender que los límites no son desde el afuera, sino es desde el adentro. Es algo que es muy delicado, pero si yo entiendo que si mi forma de aprender algo empieza desde mi persona, va a ser más fácil conectarme con los demás. Vamos a poner un ejemplo. Si un adolescente o un niño en la escuela es, por ejemplo, el bullying, ¿no? Que se encuentra mucho en la escuela. Si alguien me dice, por ejemplo, algo sobre mi cuerpo, sobre mi persona, y yo pienso que la forma de poner límites es gritarle o decir no me digas así, pues la otra persona, yo no soy la otra persona, así que la otra persona puede hacerme caso o no. Entonces el límite es interno. Si alguien molesta a un niño o a una niña, la niña tiene que saber que no es verdad. Ese es el límite que pone uno. Esto no es cierto, no es verdad. Ese límite que la niña o el niño o el adolescente pone, o también adulto pone, porque si estamos en la facultad, ponemos ese límite. No soy eso, no me va a influir. Bueno, esto se aprende en el hogar y a veces no es así y esto pues lamentablemente los niños y adolescentes la pasan mal. Así que es importantísimo la formación en el hogar, desde el amor y la autoestima que la familia puede dar a ese adolescente. Bien. Bueno, ahora yo voy a continuar con las siguientes preguntas. ¿Cómo equilibras la empatía con la objetividad al tratar con niños y adolescentes con dificultades emocionales? Bueno, volvemos casi a la base de la familia, ¿no? Que ya hay un problema emocional, ya el adolescente o el niño ya siente ansiedad, vergüenza, miedos. ¿Cómo abordar desde el ámbito educativo? Te referís, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, Yeah. primero, bueno, continúo. Bien, para abordar un problema emocional, primero a veces cuando vemos un problema emocional pensamos directamente al psicólogo, ¿no? Pero antes de ir, digamos, al psicólogo, hasta que nos pregunten cosas, ¿no? Que cómo está el hogar, cómo es la casa, qué pasó. Antes de todo eso, el ser humano necesita primero autonomía, que es muy importante, y el respeto. Nosotros desde la escuela podemos invitarle y ofrecerle ese respeto que probablemente en el hogar no se reforzó. La autonomía se la podemos dar por sentada aunque todavía no lo tenga la persona. Hacerle saber, no solamente desde al adolescente o al niño, sino desde la propia persona. Hacerle saber que tiene derecho a sentir o no sentir, a expresarse, tiene derecho a sentirse confundido, confundida, enojada, enojado, a no saber, tiene derecho a eso también. Tiene derecho a querer saber y a querer preguntar, tiene derecho a ser respondido si tiene una pregunta. Desde el ámbito educativo, expresarle y transmitirle eso al joven o al niño, inclusive a los adultos, si están a nivel académico, transmitirles eso, hacerles saber que tienen derecho a aprender y no sumar más ese prejuicio que pudiera llevarles a esa emoción que luego se lleva y luego esa emoción se convierte luego en un problema de salud emocional, ¿no? Que luego hay que ir al psicólogo para ver qué pasó. Pero desde el lado educativo, transmitir eso, el respeto. Hay algo muy, muy sencillo que se puede transmitir, es
dar al otro lo que me gustaría que me den a mí, no hacer al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí. Es algo tan sencillo, es tratar al otro como me trataría a mí. Mirarle con respeto, preguntarle, no invadir. Es lo primero que la persona, o el adolescente, o el niño, o el adulto, al sentirse de esa manera, se mira a sí mismo y se da cuenta que es un ser, ¿no? Porque a veces la persona que pasa emociones negativas, que la pasa mal, que tiene problemas en casa, se cierra y quisiera no estar ahí y quisiera intervenir menos inclusive. Por eso es que los niños en la escuela, o los adolescentes, o los adultos, intervienen menos. Prefieren no estar, prefieren escuchar y ya, ¿no? Dejar que pase, porque no se sienten seguros o porque piensan que van a ser señalados, juzgados, ridiculizados, etc. Entonces, desde el ámbito docente, es expresarle ese respeto. No solamente decirles, vos tenés derecho a, o yo te respeto, sino que fomentar el respeto desde nosotros mismos. O sea, el mismo docente se va a expresar con respeto, con pausas y con gestos de apertura. Eso va a invitar a la otra persona a que se abra también. Si la persona, en este caso el maestro, el docente, se cierra, pone puños, pone expresiones cerradas, porque de alguna manera el ámbito docente también es de disciplina. Así que a veces, al momento de poner disciplina, podemos estar lastimando también emociones. Entonces, es importante que la disciplina no es agresividad. La disciplina, en realidad, sería el liderazgo, invitar al otro a que se anime a preguntar, que se anime a responder, a salir al pizarrón, a salir a expresar, invitarle a que se exprese, no importa si la respuesta es verdadera o no, porque no se trata de responder verdadero, se trata de levantarse y expresarme, porque es lo que aprenden primero los jóvenes y niños, a expresarse. Bueno. Siguiente pregunta. Igual si tienen alguna pregunta, con las respuestas que preguntan y las... ¿Cómo gestionas el impacto emocional al tratar con estudiantes que enfrentan situaciones familiares o sociales difíciles? Bien. Bueno, cuando ya notamos que hay un problema severo en el hogar, que ya es un poquito, de repente escapa de la mano docente, hay un psicólogo en el ámbito educativo, es pedagogo, es psicólogo, psicopédago, bueno, se deriva a esa persona. Esa persona le va a preguntar cosas personales de su casa, cómo se siente, si le gusta la escuela, empieza a indagar suavemente, pero ya desde un lado que la persona o que el joven pueda expresar justamente el problema que hay en la familia. Es importante que cada institución tenga una persona preparada, psicólogo y profesor, que pueda conversar con esa persona, para que la persona o el alumno, el joven o el adulto pueda descargarse, que se descargue, pero que no sienta que es observado o es juzgado. De esa manera la persona suelta el problema que pudiera tener. Muchas gracias. Ahora pasamos a las siguientes preguntas. Bueno, muy buenas tardes, psicóloga Rocío. Ahora llegó el momento de hacerle yo las preguntas. Mi nombre es Rosalí Bayón García. Soy estudiante del quinto ciclo de esta carrera tan bonita que es la psicología, ¿no? Y hoy hemos requerido esa ayuda para poder orientarnos un poco más acerca de lo que es la rama educativa, quizás saber un poco más acerca de eso. Y por ende le van las preguntas que le hemos realizado. Bueno, muchas gracias y ahora voy a seguir con mis preguntas. Una de las preguntas que es muy interesante en estos tiempos serían en cómo ha cambiado el uso de la tecnología en la educación
y el apoyo psicológico a los estudiantes. Si bien es cierto, en estos últimos tiempos la tecnología ha avanzado de manera muy buena y también de manera no muy buena, entonces, ¿cómo usted consideraría eso, no? Bien, es cierto que ahora la tecnología es una gran herramienta, pero también es, es un disparador de dopamina, ¿no? La dopamina en el ser humano justamente es bueno porque nos da esa satisfacción, ese placer, esa alegría. Sin dopamina estaríamos como muy, muy mal, muy bajoneados. Es más, hay que mantener esa dopamina alta, pero la forma de estimularla tiene que ser en forma natural, como que es un abrazo, un cariño, un saludo, hacer cosas que nos gusten, el ejercicio, comer sano, estudiar una carrera que nos agrade, que nos guste, hacer cosas que nos hagan bien. En cambio, en el caso de la tecnología, también nos la sube, pero el tema es que cuando dejamos el celular o el ordenador, se baja de golpe, como si fuera, eso pasa justamente en el caso de la adicción. Nos volvemos adictos, ¿no? Sube la dopamina y cuando dejo el celular, porque mamá, papá me dijo que lo tengo que dejar porque voy a estudiar, se baja. Y cuando se baja, de pronto, siento una ansiedad, un vacío, me falta algo. Y vuelvo a agarrar escondidas el celular o el ordenador. Entonces, volvemos a la base de la familia, que me preguntó la señorita Marianela. El hogar. Es muy importante que en el hogar se les explique un poquito esto a los hijos. No se trata de darles órdenes, deja el celular, ahora no, cuestión de modales o cuestión de hay que vivir la familia, todos, o sea, vivirlos, está mi papá, mi mamá, mirarlos de frente, conversar. No solamente por eso. Bien, se trata de enseñarles a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y también nosotros, los adultos, los padres mismos, con el ejemplo, dejar el celular, pero no dejar el celular por obligación o para que ellos miren que dejemos el celular a un costado. Expresarles que nosotros tenemos, ¿no?, un agente, ¿no?, en nuestro sistema nervioso, esta dopamina, que es saludable y que hay que elevarla en forma natural y no en forma artificial como es los placeres. En este caso puede ser el azúcar, en otros casos es el alcohol, en otros casos son las drogas, en otros casos, y bueno, en este caso sería el celular. ¿Por qué? Porque inmediatamente quiero una pregunta, me salen las respuestas, quiero ver un dibujo y me sale, quiero ver una película, inmediatamente me satisface a corto plazo. Lo que hay que estimular en el hogar es el placer a largo plazo también, es un equilibrio, el corto y el largo. A largo plazo puede ser, por ejemplo, me preparo una semana o un mes y doy un examen y es un placer enorme aprobar un examen o ir de viaje o disfrutar de unas vacaciones o disfrutar de algo que fui ahorrando y compré algo o de los resultados de mi buena salud a medida que fui cuidando y cultivando los buenos hábitos en la comida, por ejemplo, en la comida, en la salud, en el dormir temprano. Estas respuestas de placer a largo plazo son satisfactorios porque el niño, el adolescente, o la niña, el adolescente, o inclusive el adulto que está estudiando o está trabajando, disfruta de su vida sintiendo que todo lo que va haciendo tiene un valor. Muy contrario que por las redes sociales es muy rápido y se acaba rápido. Y al acabarse rápido, la única manera de volver a sostener este placer es volver al celular, volver a tocar ese aparato. Bueno, ese es uno de los puntos, explicar esto a los padres para que los padres puedan transmitir eso a los niños. Bien, hay muchas personas que cuando bajan sus niveles de dopamina, bueno,
acuden a los medicamentos y no es necesario. Nosotros tenemos todo una farmacia natural en nuestro sistema nervioso. No es necesario tomar nada. Bien. Ahora, hay otro punto importante. Bueno, esto se sale un poquito del tema, pero tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con los aparatos en sí. Nosotros somos energía, somos electricidad, tenemos un sistema nervioso eléctrico y al hacer contacto con los artefactos, nos drena, nos baja. Bueno, tal vez alguna vez han experimentado estar muchas horas con el celular haciendo un trabajo muy largo y sienten como un cansancio. Bueno, es porque nuestra energía, si ustedes friccionan un poquito la ropa, el cuerpo, el codo, alguna parte, esa electricidad. Bueno, al tener contacto con la otra electricidad, que son los artefactos y que emiten ondas y no son afines mucho con la nuestra, se produce un desgaste. Y si encima apagué el celular y se bajó mi dopamina y encima me quedé descargada porque estuve en contacto con el ordenador. Bueno, eso es otra cosa. Y otra cosa muy importante, bueno, y esto tiene que ver más con la salud visual. Los ojos están diseñados como una cámara fotográfica para ver de lejos y de cerca. Bien, cuando usamos los aparatos electrónicos, pues lo tenemos muy cerca, como ahorita mismo lo tenemos a poca distancia. Nuestros ojos van a ajustar a mirar de cerca. ¿Qué sucede? Que si siempre estamos ajustando de cerca, cuando nos toca mirar afuera, nuestro ojo le toca ordenar, girar, graduar para mirar de lejos. Y lo que vamos a notar es que no vemos, que vemos borroso. Nuestro ojo va a tener que acomodarse, los músculos, los nervios, todo va a tener que acomodarse a esa mirada de lejos. Y eso también influye en la escuela, porque un niño que usa mucho el celular, luego va a la escuela y tiene que mirar el pizarrón de lejos, tiene que leer una lectura por largas horas, o si es un adulto, mirar simplemente un colectivo, no va a poder mirar o un cartel. Y lo peor de todo es que vamos a pensar que, bueno, no sé, ya necesitamos lentes. Cada vez hay jóvenes que usan lentes y son más chiquitos y no tienen que ver qué es la herencia, que, bueno, tiene que ver un poco, pero tiene que ver mucho con los hábitos. Todos los que vivimos en la ciudad, los que tenemos un celular, tenemos las construcciones, las casas, ya nos cierran acá, yo miro al frente y voy a encontrarme la otra pared a 2-3 metros. Antiguamente uno mira hacia el frente y voy a mirar un árbol. Entonces, esta modificación que tenemos en nuestros ojos va a ser también otro tema. Y tiene que ver también con las redes sociales, pero tiene que ver con los hábitos en los ojos. Si bien usamos los celulares para poder estudiar y leer algunos libros o poder comunicarnos como ahora, es importante y tomar en cuenta y explicarles también a nuestros alumnos, los mismos docentes, de dar un tiempo prudente para que los ojos se habitúen nuevamente a la mirada de lejos y no corramos rápidamente a los anteojos. Si bien los anteojos, si son necesarios, podemos usarlos, pero tomar en cuenta que tenemos que ejercitar esa mirada para poder mirar de lejos. Bueno, este es un punto muy importante que es... Okay. Muy puntual su respuesta y muy extensa y bien explicado, ¿no? Para poder entender acerca de la pregunta que le he realizado. Bueno, la última pregunta de esta entrevista es que ¿qué habilidades son esenciales para los psicólogos educativos en general y cómo pueden prepararse los futuros profesionales para los retos que presentan este campo? Bien, muy bonita pregunta, la verdad, porque hoy en día muchos profesionales, tanto de la educación y de la psicología, nos basamos en libros que escribieron otras personas que investigaron, pero ahora ustedes que son estudiantes y se reciben de psicólogos, van a hacer sus propias investigaciones y se van a encontrar con muchas cosas
que van a decir, ay, no era lo que pensaba. ¿Por qué? Porque van a empezar a reflexionar muchas cosas que a veces no se da en la misma carrera, que lo van a encontrar en la misma experiencia, ¿sí? Así que, bueno, eso no significa, digo, uy, entonces, ¿para qué voy a estudiar? No, es una buena base, porque gracias a todos los libros que estudiamos, a todas las personas que escribieron los textos que nosotros estudiamos, nos sirve como para poder observar y escudriñar, revisar, escanear, hay tantas expresiones, que nos va a permitir sacar nuevas investigaciones propias. Bueno, lo que sería bueno para que los nuevos psicólogos y profesores es que tomen en cuenta la persona. Antiguamente, cuando se estudiaba, era más vivir el estudio. Si hacen un poquito de memoria, seguro los textos que han leído, los estudios eran al campo libre. Las escuelas eran al libre, eran pasear y conversar y expresarse. Los alumnos se sentaban en el pasto, alrededor, en paisajes, parques, y el profesor les hablaba, ¿no? Como los romanos, por ejemplo, o los griegos. Bien, hoy en día usamos una caja, ¿no? Un cuarto donde están todos los niños y los sentamos en filita, ¿no? Y les enseñamos no solamente a sumar, a restar, ¿no? Lo que uno necesita como herramientas, sino que también emocionalmente y psicológicamente los moldeamos para un sistema. Sería bonito y sería bueno retomar el jugar, por ejemplo, en las clases, cosa que hoy en día por el sistema no se requiere porque lo que uno educa en realidad son obreros. Tomar en cuenta esto nos hace reflexionar, es que nosotros no quisiéramos educar obreros, gente que trabaja, sino gente libre, que pueda opinar y que pueda decidir. Y si tienen que trabajar, que sea en algo que les guste y no en una empresa con miles de personas haciendo lo mismo por la necesidad económica. Entonces, es importante que si tenemos la oportunidad de hacer docencia como psicólogos, es invitar a las personas, a los alumnos, adolescentes y adultos, que puedan expresarse libremente y que sea dinámica el momento de aprender, que sea divertido. Tocamos un punto de las emociones. Una persona que aprende con emociones positivas y alegres se va a acordar de todo. Una persona que aprende las cosas y nos pasa en la vida misma, las emociones fuertes, negativas o frustrantes, influyen mucho sobre nuestro aprendizaje. Entonces, como adultos o como adolescentes o como niños, las experiencias que tengamos en el hogar, en la vida misma, va a influir sobre nuestro aprendizaje. Entonces, si tenemos la oportunidad de enseñar, que sea con alegría, de invitar a ese alumno joven o adulto que está aprendiendo a que disfrute esto que estamos enseñando, que mezcle, que combine las emociones con lo que estamos aprendiendo. Y la práctica, es muy importante la práctica también. A veces hay en centros educativos, separan la práctica de lo que es la teoría. Y en la práctica es donde se aprende, porque todos podemos agarrar un libro y leerlo, y podemos ahora buscar Google, ¿no? Y aprender todo. La práctica es importante. Y la práctica muchas veces se le dedica poco porque después la persona se recibe, ¿no? Y piden unas cuantas horas y suficiente. Pero más allá de las horas que nos pudieran pedir, digamos, para recibirnos, nosotras podemos disfrutar de las prácticas. O sea, no solamente hacer prácticas en la carrera, sino vivir constantemente. O sea, si estamos en casa, tenemos amistades, compañeros, vivir esto que sé, expresarlo, compartirlo, y si estoy enseñando, invitar al alumno a que viva esta experiencia de este aprendizaje que se le da. Si estamos, por ejemplo,
queremos saber cómo poner límites. Vamos a poner el ejemplo de los límites, ¿no? Vamos a enseñarle. Quiero que un joven, bueno, un adolescente o un adulto que esté estudiando, quiero que ponga límites. Usamos el teatro. Párense, vengan, vamos a interactuar. Imagínate que vos decís esto, imagina que se imaginen, que jueguen. Y en ese momento, entre risas y soy, bueno, habrá vergüenzas, bueno, y va a salir. Eso no se van a olvidar más. Y ese límite que pusieron ese ratito, digamos, por ejemplo, no se le dijo algo y el otro respondió, se rieron, no se van a olvidar más. Y en la vida cotidiana van a poder expresar ese límite. Y desde la experiencia, tanto en el hogar, compañeros, lo van a potenciar. Bueno, no quiero que se haga extenso, sé que tienen que estudiar. Es muy interesante. ¿Y hay alguna pregunta más? No, yo pienso que está bien, ha sido bastante extensa la respuesta de cada pregunta y siento que es muy puntual también, ¿no? Hablarnos acerca y explicarnos también con varios puntos para poder entender quizá nosotras un poco mejor. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo y disponibilidad para nosotras, porque nos ayuda bastante en la tarea que teníamos pendiente. Muchas gracias por su apoyo más que todo y por un poco más que su orientación hacia este ámbito, ¿no? Que es el lado educativo. Muy bien.